Son las 10 de la noche con 50 minutos del 26 de septiembre de 2014. 10:50. Ese número importa, porque mientras la mayoría de México terminaba su día sin sospechar nada extraordinario, en la ciudad de Iguala, Guerrero, comenzaba una cadena de acontecimientos que, más de una década después, sigue provocando preguntas que nadie ha logrado cerrar por completo. No estamos hablando de horas, ni de días, estamos hablando de años. Años de investigaciones, años de declaraciones, años de informes, años de contradicciones. Y aún así, el caso continúa abierto en la memoria colectiva del país, porque hay algo profundamente extraño en esta historia. Durante meses se presentó una explicación que parecía definitiva, una explicación oficial, una explicación que, según las autoridades de aquel momento, resolvía lo ocurrido. Pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevas preguntas. Después surgieron nuevas evidencias. Luego aparecieron informes que cuestionaban partes importantes de aquella versión. Y poco a poco, el caso que parecía cerrado empezó a abrirse otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hoy vas a descubrir cómo una investigación presentada como una respuesta terminó convirtiéndose en una de las historias más discutidas de la historia reciente de México. Vas a entender por qué el nombre de Enrique Peña Nieto quedó inevitablemente ligado a este caso. También vas a descubrir el primer gran punto de quiebre que hizo que muchas personas comenzaran a desconfiar de la versión oficial. Y cuando lleguemos a ese momento, te lo voy a avisar. Porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué esta historia nunca logró desaparecer. Hay algo más, algo mucho más inquietante. La mayoría de las personas cree que Ayotzinapa es una historia sobre una sola noche. No lo es. Es una historia sobre lo que ocurrió esa noche, sobre lo que se dijo después, sobre lo que se investigó después. Y sobre todo, sobre lo que siguió generando dudas incluso cuando se aseguró que ya existían respuestas. Por eso el verdadero misterio no comienza con las desapariciones, comienza con las explicaciones. Y para entenderlo hay que regresar al principio, a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ubicada en el estado de Guerrero, esta institución tenía una larga historia de activismo estudiantil y movilización política. Desde décadas atrás, sus estudiantes participaban regularmente en protestas, marchas y actividades organizadas para exigir recursos, mejoras educativas y apoyo gubernamental. Esto está documentado. No era algo extraordinario. Era parte de la dinámica histórica de muchas normales rurales en México. Cada año, además, existía una tradición particular. Los estudiantes solían trasladarse a distintas ciudades para obtener autobuses que les permitieran asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Era una práctica conocida. Y precisamente una actividad relacionada con esa tradición sería el inicio de todo. Durante la tarde y la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes se movilizó hacia Iguala. Lo que ocurrió después sigue siendo objeto de investigaciones, informes oficiales, procesos judiciales y debates públicos. Hay hechos que están claramente documentados. Y hay otros aspectos que continúan siendo discutidos. Por eso es importante separar una cosa de la otra desde el primer momento. Lo que sí está establecido es que esa noche se produjeron diversos enfrentamientos y ataques armados en distintos puntos de Iguala. Participaron corporaciones policiales y otros actores cuya intervención ha sido objeto de múltiples investigaciones posteriores. También está documentado que decenas de estudiantes fueron víctimas de esos ataques y que 43 de ellos desaparecieron. 43. Otra vez un número que terminaría convirtiéndose en símbolo. 43 nombres.
43 familias, 43 ausencias. Pero en ese momento nadie sabía todavía que el país estaba entrando en una de las crisis más profundas de confianza institucional de las últimas décadas, porque durante las primeras horas reinó el caos. Había reportes contradictorios, había información incompleta, había sobrevivientes intentando reconstruir lo ocurrido, había familiares buscando respuestas desesperadamente, y había autoridades intentando entender una situación que crecía minuto a minuto. Los días siguientes fueron frenéticos. Mientras México comenzaba a conocer la magnitud del caso, las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. ¿Dónde estaban los estudiantes? ¿Qué había ocurrido exactamente? ¿Quién había participado? ¿Quién había dado las órdenes? ¿Quién sabía lo que estaba pasando? Las autoridades federales terminaron involucrándose de lleno en la investigación, y ahí aparece el nombre de Enrique Peña Nieto. No porque estuviera presente en Iguala aquella noche, no porque exista evidencia pública de que dirigiera personalmente los acontecimientos, sino porque era el presidente de México cuando ocurrió uno de los casos más graves y políticamente explosivos de todo su sexenio. Y conforme avanzaba la crisis, la presión sobre su gobierno comenzó a crecer, cada día, cada semana, cada mes, porque las familias exigían respuestas, la opinión pública exigía respuestas, la prensa exigía respuestas, y el tiempo seguía pasando. Hay una frase que suele repetirse en investigaciones complejas. Cuando las respuestas tardan demasiado, las dudas comienzan a ocupar su lugar. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Mientras avanzaban las búsquedas y las investigaciones, aparecían nuevas versiones, nuevos testimonios y nuevos indicios. Algunos resultaban útiles, otros terminaban descartándose, pero todos contribuían a una sensación cada vez más inquietante, la sensación de que la historia completa seguía fuera de alcance. Sin embargo, unos meses después, el gobierno federal anunciaría que había llegado a una conclusión que pretendía explicar lo sucedido, una conclusión que sería presentada como la respuesta definitiva al caso. Y durante un tiempo pareció que aquella explicación podría cerrar la historia, pero había un problema, uno enorme, porque muy pronto empezarían a surgir preguntas que nadie esperaba, preguntas capaces de poner en duda precisamente aquello que se suponía debía terminar con todas las dudas. Cuando una investigación enfrenta presión nacional e internacional, ocurre algo inevitable. Las autoridades necesitan resultados, las familias necesitan respuestas, los medios necesitan información, y el reloj corre en contra de todos. Eso fue exactamente lo que sucedió durante los meses posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. La indignación crecía dentro y fuera de México. Las manifestaciones se multiplicaban. Las portadas internacionales comenzaban a dedicar espacios cada vez más grandes al caso. Organismos de derechos humanos exigían avances. Gobiernos extranjeros preguntaban qué estaba ocurriendo. Y mientras tanto, la administración de Enrique Peña Nieto enfrentaba una crisis que amenazaba con convertirse en el tema dominante de todo el sexenio. Hay que recordar el contexto. Hasta ese momento, el gobierno federal intentaba proyectar una imagen de estabilidad, reformas estructurales y modernización institucional, pero Ayotzinapa cambió la conversación. De repente, gran parte de la atención pública dejó de concentrarse en las reformas y comenzó a enfocarse en una sola pregunta: ¿dónde estaban los estudiantes? Cada día sin respuesta aumentaba la presión, y cada nueva protesta amplificaba la sensación de que el caso podía transformarse en algo mucho más grande que una investigación criminal. Por eso, los anuncios oficiales comenzaron a adquirir una importancia enorme. Cada conferencia,
Cada informe, cada declaración, todo era analizado al detalle, porque el país buscaba desesperadamente una explicación, y finalmente esa explicación llegó. El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó públicamente una reconstrucción de los hechos basada en la investigación realizada hasta ese momento por la Procuraduría General de la República. Aquella exposición se convertiría en uno de los momentos más importantes de toda la historia del caso, y también en uno de los más controvertidos. Según la investigación presentada por la Procuraduría, policías municipales de Iguala y Cocula habrían detenido a los estudiantes y posteriormente los habrían entregado a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. De acuerdo con esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Posteriormente, según esa misma hipótesis, los restos habrían sido colocados en bolsas y arrojados al río San Juan. Todo esto fue presentado públicamente por las autoridades federales como resultado de declaraciones, peritajes y evidencias recabadas durante la investigación. Y durante un tiempo, pareció que el caso estaba acercándose a una conclusión. Pero aquí aparece un detalle que cambiaría todo, porque una explicación puede ser completa, puede ser detallada, puede parecer coherente, y aún así seguir enfrentando preguntas. Muchas preguntas. De hecho, algunas de ellas comenzaron a surgir casi inmediatamente. Investigadores independientes, organizaciones de derechos humanos y especialistas empezaron a revisar los elementos de la investigación, y mientras más examinaban ciertos aspectos, más dudas aparecían. Esto es importante, porque no estamos hablando de teorías surgidas años después. Algunos cuestionamientos comenzaron mientras la versión oficial todavía estaba consolidándose. Había preguntas sobre declaraciones, preguntas sobre procedimientos, preguntas sobre evidencias específicas, preguntas sobre la posibilidad física de ciertos acontecimientos descritos en la reconstrucción, y cada nueva pregunta producía algo muy peligroso para cualquier investigación: incertidumbre, porque una vez que la duda entra en una historia, resulta muy difícil expulsarla, especialmente cuando se trata de un caso tan sensible. Mientras tanto, otro actor comenzaba a adquirir protagonismo: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI. Este grupo fue creado mediante un acuerdo entre el Estado mexicano, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica en la investigación. Esto está documentado y terminaría teniendo consecuencias enormes, porque cuando los expertos comenzaron a analizar distintas partes del expediente, algunas de sus conclusiones chocaron frontalmente con elementos importantes de la versión presentada por la Procuraduría. Todavía faltaba tiempo para que esas diferencias se conocieran completamente, pero las semillas de la controversia ya estaban plantadas, y eso generó una situación muy extraña. Por un lado, existía una explicación oficial presentada como la reconstrucción más sólida disponible. Por otro lado, comenzaban a surgir especialistas que encontraban inconsistencias o aspectos que requerían nuevas verificaciones. Y en medio de ambos quedaban las familias, esperando respuestas, esperando certezas, esperando algo que les permitiera entender qué había ocurrido con sus hijos. Pero las certezas nunca llegaron, al menos no de la forma en que muchos esperaban. Hay algo que suele ocurrir en investigaciones complejas. Cuando una versión es aceptada por todos, la historia empieza a cerrarse. Cuando varias versiones compiten entre sí, la historia permanece abierta. Y Ayotzinapa estaba entrando precisamente en esa segunda fase. Una fase mucho más incómoda,
mucho más impredecible, mucho más difícil de controlar, porque ahora ya no bastaba con presentar una explicación, había que defenderla, había que sostenerla frente a expertos, frente a periodistas, frente a organizaciones internacionales, frente a las propias familias, y eso cambiaría completamente el rumbo del caso. Mientras la atención pública seguía creciendo, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentaba un problema que iba mucho más allá de una investigación criminal. Comenzaba a enfrentar una crisis de credibilidad, porque cuando una sociedad deja de discutir únicamente los hechos y empieza a discutir si puede confiar en quienes los investigan, el problema adquiere otra dimensión, una dimensión mucho más peligrosa. Y justo en ese momento aparecería el primer gran choque entre la versión oficial y una nueva revisión independiente de la evidencia. Un choque que no solo provocaría titulares, provocaría algo peor. Haría que millones de personas comenzaran a preguntarse si la historia que les habían contado era realmente toda la historia. Las dudas son peligrosas para cualquier investigación, pero son todavía más peligrosas cuando comienzan a surgir desde dentro de los propios expedientes. Porque una cosa es que exista una crítica política, otra muy distinta es que aparezcan cuestionamientos técnicos sobre elementos centrales de una reconstrucción oficial. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Durante 2015, el grupo interdisciplinario de expertos independientes continuó revisando miles de páginas de documentos, declaraciones, informes periciales y evidencias relacionadas con el caso. No era una investigación paralela en el sentido tradicional, era una revisión especializada destinada a evaluar aspectos clave de la investigación existente y formular recomendaciones. Y cuanto más avanzaban los trabajos, más evidente se volvía que existían discrepancias importantes. La más conocida de todas terminaría girando alrededor de un lugar específico, el basurero de Cocula, porque gran parte de la explicación presentada por la Procuraduría dependía de lo que presuntamente había ocurrido allí durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Si ese punto resistía el análisis, una parte esencial de la reconstrucción permanecía firme. Si no resistía, las consecuencias podían ser enormes. Por eso, el debate adquirió tanta relevancia. En septiembre de 2015, el GIEI presentó un informe que cuestionaba diversos aspectos de la investigación y señalaba, entre otras cosas, que la evidencia científica disponible no respaldaba la hipótesis de una incineración masiva de 43 cuerpos en las condiciones descritas por la versión oficial. Aquello cayó como una bomba, porque no se trataba de una observación menor, no era un detalle secundario, era un cuestionamiento dirigido a uno de los pilares más importantes de toda la explicación gubernamental. Y de pronto la historia cambió. Ya no se discutía únicamente qué había ocurrido con los estudiantes. Ahora también se discutía si la explicación presentada por las autoridades era físicamente posible. Esa diferencia lo alteraba todo, porque cuando una investigación empieza a debatirse en términos científicos, periciales y técnicos, la percepción pública cambia radicalmente. La gente deja de preguntarse solo por los responsables. Empieza a preguntarse si puede confiar en la investigación misma, y esa es una frontera muy delicada. Hay algo fascinante en la manera en que evolucionan las crisis de confianza. Al principio, la discusión gira alrededor de los hechos. Después gira alrededor de quienes presentan esos hechos. Y finalmente gira alrededor del sistema completo. Ayotzinapa parecía avanzar exactamente por ese camino. Mientras los informes del GIEI generaban repercusiones internacionales, la presión sobre el gobierno federal aumentaba nuevamente, porque ahora las preguntas eran más difíciles, mucho más difíciles.
Si existían discrepancias entre expertos, ¿cuál versión era correcta? Si había elementos que requerían nuevas verificaciones, ¿qué otras partes del caso podían estar incompletas? Y si algunas conclusiones debían revisarse, ¿qué implicaba eso para el resto de la investigación? Las familias de los estudiantes seguían exigiendo respuestas. Los medios seguían investigando. Las organizaciones internacionales seguían observando. Y el caso seguía ocupando titulares. Eso era precisamente lo contrario de lo que suele ocurrir cuando una investigación se considera concluida. En teoría, una explicación definitiva debería reducir la incertidumbre. Aquí, parecía estar ocurriendo lo contrario. Cada respuesta generaba nuevas preguntas, y cada nueva pregunta mantenía viva la historia. Hay una frase que suele repetirse en investigaciones complejas: las contradicciones no siempre destruyen una teoría, pero obligan a ponerla a prueba otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, otro elemento comenzaba a llamar la atención de periodistas y observadores: la forma en que se habían obtenido ciertas declaraciones dentro de la investigación. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer denuncias y señalamientos relacionados con posibles actos de tortura contra algunas personas detenidas durante el caso. Es importante ser extremadamente precisos aquí. Las acusaciones existieron. Posteriormente, diversas investigaciones oficiales y organismos públicos documentaron indicios y evidencias relacionadas con posibles actos de tortura en determinados casos vinculados a la investigación. Pero cada situación debía analizarse individualmente y dentro de los procedimientos correspondientes. Lo importante para esta historia es otra cosa. Si una declaración es cuestionada por posibles irregularidades en su obtención, inevitablemente surge una nueva pregunta: ¿hasta qué punto puede sostenerse una reconstrucción basada en ella? Y nuevamente, el caso entraba en una zona incómoda, porque la discusión ya no se limitaba al basurero de Kokula, ahora también alcanzaba aspectos fundamentales del proceso investigativo. Eso ampliaba todavía más el campo de batalla. Había debates científicos, debates jurídicos, debates políticos, debates mediáticos, y todos ocurrían al mismo tiempo. Desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación era especialmente complicada, porque cada nuevo cuestionamiento reactivaba una historia que intentaba dejar atrás. Cada informe internacional devolvía el tema a los titulares. Cada nueva controversia obligaba a responder preguntas que parecían no terminar nunca. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba recuperar la narrativa. Hay algo profundamente inquietante en todo esto. La mayoría de los casos desaparecen gradualmente de la conversación pública. La atención se desplaza. Los medios encuentran nuevos temas. La sociedad sigue adelante. Pero Ayotzinapa parecía resistirse a ese proceso. Volvía una y otra vez, como si hubiera algo sin resolver, como si existiera una pieza faltante, como si la historia se negara a aceptar un final definitivo. Y eso alimentaba una sensación cada vez más fuerte. La sensación de que el verdadero problema ya no era únicamente descubrir qué ocurrió aquella noche. El verdadero problema era entender por qué seguían apareciendo nuevas dudas años después, porque las preguntas persistentes suelen indicar dos cosas: o las respuestas son insuficientes, o todavía falta información importante. Y en Ayotzinapa, nadie parecía ponerse de acuerdo sobre cuál de las dos posibilidades era la correcta. Mientras tanto, detrás de los informes, las conferencias y las discusiones políticas, seguían existiendo 43 familias esperando algo mucho más simple: una explicación que resistiera el paso del tiempo. Pero el tiempo estaba produciendo exactamente el efecto contrario.
y muy pronto aparecería otro elemento capaz de sacudir nuevamente todo el caso. Un elemento que obligaría a revisar no solo la investigación, sino también la manera en que había sido construida desde el principio. A medida que pasaban los años, ocurrió algo que pocos gobiernos desean enfrentar. La historia dejó de pertenecer únicamente al pasado y comenzó a perseguir al presente, porque cada nueva revisión, cada informe adicional y cada cuestionamiento técnico devolvía el caso a la conversación nacional, no importaba cuánto tiempo hubiera transcurrido. Ayotzinapa seguía ahí, esperando, como una herida que se negaba a cerrar. Y mientras eso ocurría, la discusión pública comenzó a desplazarse hacia un terreno todavía más delicado: la integridad de la investigación. Porque una cosa es debatir una conclusión, otra muy distinta es preguntarse cómo se llegó a ella. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Si una investigación contiene errores, esos errores pueden corregirse. Si existen dudas sobre la forma en que fue construida, la confianza entera puede verse afectada. Y precisamente eso empezó a suceder. Diversas investigaciones posteriores identificaron irregularidades en actuaciones relacionadas con el caso. Entre ellas, aparecieron cuestionamientos sobre determinadas diligencias, manejo de evidencias y declaraciones obtenidas durante los primeros años de la investigación. No todas las observaciones tenían el mismo peso. No todas implicaban necesariamente una invalidez completa del expediente, pero juntas producían un efecto acumulativo. La confianza comenzaba a erosionarse, y cuando la confianza se erosiona, cada nuevo hallazgo adquiere una importancia desproporcionada, porque deja de verse como un hecho aislado, se interpreta como parte de un patrón. Hay una palabra que empezó a repetirse cada vez más: contradicción. Contradicciones entre informes, contradicciones entre declaraciones, contradicciones entre hipótesis, contradicciones entre versiones oficiales y nuevas revisiones. Y cuanto más aparecía esa palabra, más difícil resultaba sostener la idea de que el caso estaba completamente resuelto. Por eso, es importante entender algo. La fuerza de una explicación no depende únicamente de cuántos detalles contiene. Depende de cuánto resiste cuando alguien intenta ponerla a prueba. Ayotzinapa estaba siendo puesto a prueba constantemente, por expertos, por periodistas, por organismos internacionales, por nuevas administraciones gubernamentales, por los propios familiares de los estudiantes. Y cada revisión agregaba nuevas capas de complejidad. Mientras tanto, el sexenio de Enrique Peña Nieto avanzaba hacia su etapa final, pero el caso seguía ahí, convertido en un símbolo, convertido en una referencia obligada, convertido en un tema que aparecía una y otra vez cuando se discutía la confianza en las instituciones mexicanas. Eso tenía consecuencias políticas evidentes, pero también tenía consecuencias mucho más profundas, porque comenzaba a instalarse una percepción inquietante. La percepción de que quizá la historia completa todavía no había sido contada, no necesariamente porque existiera una gran revelación oculta, no necesariamente porque hubiera una conspiración gigantesca, sino porque seguían existiendo demasiadas preguntas abiertas. Y las preguntas abiertas tienen una característica muy particular: generan vacío, y cuando existe un vacío, aparecen las especulaciones, aparecen las teorías, aparecen las sospechas, aparecen los rumores. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Algunas versiones estaban respaldadas por documentos, otras no. Algunas surgían de investigaciones serias, otras circulaban únicamente en redes sociales, pero todas se alimentaban de la misma fuente: la incertidumbre. Hay algo que suele olvidarse cuando se analizan casos tan complejos. La incertidumbre no afecta solamente a los investigadores,
afecta a toda una sociedad, porque cuando un país observa durante años un caso que continúa generando debates, inevitablemente comienza a preguntarse qué tan sólidas son las respuestas que recibe, y esa pregunta puede ser tan poderosa como cualquier evidencia. Por eso, Ayotzinapa terminó convirtiéndose en algo más que una investigación criminal. Se transformó en una discusión sobre instituciones, sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, sobre credibilidad. Y en ese contexto, cualquier nuevo hallazgo tenía el potencial de reactivar toda la historia. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el cambio de gobierno en 2018, la investigación volvió a recibir un impulso importante. La administración entrante anunció nuevas acciones para revisar el caso y creó mecanismos específicos para continuar las investigaciones. De pronto, una historia que algunos consideraban concluida regresó nuevamente al centro del debate nacional. Y eso produjo una situación extraordinaria, porque ya no se trataba de cuestionamientos realizados únicamente por expertos independientes o por organizaciones internacionales. Ahora era el propio Estado mexicano, bajo una nueva administración, el que anunciaba nuevas revisiones. Eso elevó las expectativas. Muchísimo. Las familias esperaban avances. La opinión pública esperaba respuestas. Los medios esperaban revelaciones. Y cada anuncio volvía a alimentar una pregunta que parecía imposible de eliminar. ¿Qué ocurrió realmente? Pero aquí aparece algo todavía más inquietante, porque conforme avanzaban las nuevas investigaciones, empezaron a surgir elementos que no solo cuestionaban partes de la explicación original, también sugerían que algunos aspectos del caso podían ser mucho más complejos de lo que se había planteado inicialmente. Eso no significaba que todas las hipótesis alternativas fueran correctas, ni que todas las conclusiones anteriores fueran necesariamente falsas. Significaba algo más incómodo, que la historia seguía moviéndose, que todavía había piezas siendo revisadas, que todavía había información emergiendo años después de los hechos. Y cuando eso ocurre en un caso tan importante, la percepción pública cambia radicalmente, porque una investigación puede sobrevivir a los errores, puede sobrevivir a las críticas, puede sobrevivir a los cuestionamientos. Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir a la sensación de que nunca termina. Y Ayotzinapa estaba entrando precisamente en esa fase. La fase en la que cada nueva respuesta parecía generar una nueva capa de preguntas. La fase en la que el misterio ya no consistía únicamente en lo ocurrido aquella noche de septiembre de 2014, sino en entender por qué, tantos años después, el caso seguía produciendo revelaciones capaces de sacudir todo lo que se creía saber. Y algunas de esas revelaciones estaban a punto de colocar nuevamente el foco sobre decisiones tomadas durante los primeros días de la investigación. Decisiones que, vistas con el paso del tiempo, resultarían mucho más importantes de lo que parecían entonces. Cuando una investigación permanece bajo revisión durante años, ocurre algo inevitable. Los detalles que parecían secundarios comienzan a adquirir protagonismo. Documentos olvidados regresan a la conversación. Declaraciones antiguas vuelven a examinarse. Procedimientos que parecían rutinarios pasan a ser observados con lupa. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder con Ayotzinapa. Conforme avanzaban las nuevas investigaciones impulsadas años después de los hechos, el foco comenzó a dirigirse cada vez más hacia los primeros momentos de la respuesta institucional, porque los primeros días de cualquier caso suelen ser decisivos. Es cuando se recaban las evidencias más frescas, cuando se toman las declaraciones iniciales, cuando se documentan escenas, cuando se construye la base sobre la que descansará todo lo demás. Si esa base es sólida, la investigación tiene mayores posibilidades de resistir el paso del tiempo.
Si presenta problemas, esos problemas pueden perseguir al expediente durante años. Y eso es precisamente lo que comenzó a debatirse. Las nuevas revisiones no solo buscaban responder qué había ocurrido con los estudiantes, también intentaban entender cómo se había investigado lo ocurrido. Esa diferencia parece técnica, pero no lo es, porque en muchos casos complejos, la forma en que se obtiene la información termina siendo tan importante como la información misma. Durante esos años, aparecieron investigaciones oficiales que documentaron posibles actos de tortura contra algunas personas relacionadas con el caso. También surgieron cuestionamientos sobre determinadas actuaciones de funcionarios que participaron en etapas tempranas de la investigación. Esto está documentado y tuvo consecuencias importantes, porque cuando una declaración se considera potencialmente comprometida por irregularidades, automáticamente surge una duda sobre el peso que debe otorgársele dentro de una reconstrucción más amplia. No significa que todo el expediente desaparezca, no significa que todas las conclusiones queden anuladas, pero sí obliga a revisar cuidadosamente cada pieza. Y mientras más piezas debían revisarse, más evidente se volvía algo incómodo. La historia seguía cambiando. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Imagina un rompecabezas enorme. Durante años, alguien te asegura que la imagen está terminada. Después descubres que algunas piezas podrían estar colocadas en lugares equivocados. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas piezas más necesitan verificarse? Ese era el dilema. Y conforme las revisiones avanzaban, el caso seguía generando titulares. No porque hubiera una respuesta definitiva, sino precisamente porque seguía sin aparecer. Mientras tanto, la figura de Enrique Peña Nieto continuaba apareciendo en la conversación pública alrededor del caso. Es importante ser rigurosos aquí. No existe una sentencia judicial que establezca responsabilidad penal de Peña Nieto en la desaparición de los estudiantes. Tampoco existe evidencia pública que lo ubique tomando decisiones operativas durante los acontecimientos de aquella noche, pero su nombre permanece ligado al caso por una razón evidente. Era el presidente de México cuando ocurrió, y fue durante su administración cuando se construyó y presentó la explicación oficial que posteriormente enfrentaría años de cuestionamientos. Por eso, para muchas personas, la discusión sobre Ayotzinapa terminó convirtiéndose también en una discusión sobre el legado político de aquel gobierno, y eso elevó todavía más la temperatura del debate, porque ya no se hablaba únicamente de una investigación criminal, se hablaba de confianza institucional, de transparencia gubernamental, de credibilidad pública, temas mucho más amplios, mucho más difíciles de resolver. Hay algo curioso en los casos que se vuelven símbolos nacionales. Con el tiempo dejan de pertenecer únicamente a quienes los protagonizaron. Empiezan a representar preocupaciones colectivas. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Para algunas personas, Ayotzinapa representaba una discusión sobre desapariciones. Para otras, una discusión sobre corrupción. Para otras, una discusión sobre instituciones, para otras, una discusión sobre derechos humanos. Y todas esas conversaciones coexistían al mismo tiempo. Eso explica por qué el caso seguía vivo incluso años después. Porque diferentes sectores seguían viendo en él preguntas que consideraban pendientes. Y entonces llegó otro momento decisivo. Uno de esos momentos capaces de cambiar nuevamente la percepción pública. En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentó un informe en el que calificó los hechos como un crimen de Estado y expuso nuevas conclusiones derivadas de años de revisión documental y análisis. Aquella presentación generó una enorme repercusión, pero también abrió nuevas discusiones.
porque algunas de las conclusiones fueron respaldadas por ciertos sectores y cuestionadas por otros. Como había ocurrido tantas veces antes, el caso volvía a entrar en una fase de debate intenso, y eso producía una sensación extraña. Cada nuevo informe parecía acercarse a respuestas importantes, pero al mismo tiempo generaba nuevas controversias, nuevas preguntas, nuevas disputas, como si la historia se resistiera permanentemente a quedar fija en una sola versión. Hay una frase que resume perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ayotzinapa ya no era solo una investigación, era una batalla por la interpretación de la investigación, y esa batalla era mucho más difícil de resolver, porque no enfrentaba únicamente evidencias, enfrentaba narrativas, enfrentaba memorias, enfrentaba visiones distintas de los mismos acontecimientos. Y cuando eso sucede, el tiempo deja de cerrar heridas. A veces incluso las amplifica. Las familias seguían esperando, los periodistas seguían investigando, los organismos internacionales seguían observando, y el país seguía haciéndose preguntas. Muchas preguntas. Demasiadas preguntas para un caso que supuestamente había sido explicado años atrás. Pero lo más inquietante aún no era eso. Lo verdaderamente inquietante era que algunas de las nuevas revisiones estaban comenzando a mostrar algo mucho más profundo, algo que iba más allá de nombres específicos, gobiernos específicos o informes específicos, algo relacionado con la manera en que se construyen las versiones oficiales cuando un país enfrenta una crisis de enormes dimensiones. Y entender ese mecanismo cambiaría por completo la forma de mirar todo lo que había ocurrido desde 2014. Hay una diferencia enorme entre un caso difícil y un caso imposible de cerrar. Un caso difícil puede tardar años, puede acumular miles de páginas, puede atravesar múltiples investigaciones, pero eventualmente alcanza un punto donde la mayoría de las preguntas encuentran una respuesta aceptada. Ayotzinapa nunca llegó completamente a ese punto, y esa es precisamente la razón por la que sigue provocando tanta inquietud, porque con el paso del tiempo, la discusión dejó de concentrarse únicamente en los acontecimientos de Iguala, comenzó a enfocarse en algo mucho más amplio. La construcción de las explicaciones, cómo nacen, cómo se sostienen, cómo se defienden y cómo reaccionan cuando aparecen evidencias o interpretaciones que las desafían. Ese cambio es fundamental para entender por qué el caso siguió vivo durante tantos años. Hay algo que suele ocurrir cuando una autoridad presenta una reconstrucción de hechos extremadamente complejos. La sociedad espera dos cosas al mismo tiempo. Quiere una explicación rápida, pero también quiere una explicación perfecta. Y esas dos exigencias no siempre son compatibles. Las investigaciones complejas evolucionan, aparecen nuevos datos, surgen nuevos testimonios. Se desarrollan nuevas tecnologías, se revisan procedimientos. Lo que parecía definitivo en un momento puede ser reevaluado años después. Eso ocurre en muchos países, en muchos casos, pero cuando la historia involucra desapariciones, instituciones del Estado y una enorme atención pública, cada revisión adquiere una intensidad extraordinaria, y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Conforme avanzaban las nuevas investigaciones, distintos organismos y autoridades siguieron analizando comunicaciones, documentos, declaraciones y evidencias acumuladas durante años. Algunas líneas de investigación se fortalecían, otras perdían peso. Algunas hipótesis encontraban nuevos respaldos, otras enfrentaban cuestionamientos. El panorama seguía moviéndose, y cuanto más se movía, más difícil resultaba para la opinión pública identificar una narrativa única. Hay una palabra que empezó a repetirse constantemente: fragmentación.
porque ya no existía una sola explicación ampliamente aceptada por todos los actores involucrados. Existían múltiples interpretaciones sobre distintos aspectos del caso, interpretaciones que a veces coincidían y otras veces chocaban frontalmente. Eso generaba una sensación muy particular, la sensación de que cada nuevo avance resolvía una pregunta mientras habría dos más, como si el caso tuviera la capacidad de multiplicar sus propias incógnitas. Mientras tanto, también comenzó a discutirse algo que iba más allá de la investigación específica: la capacidad de las instituciones para generar confianza, porque cuando una sociedad observa durante años versiones que cambian, informes que se contradicen o nuevas evidencias que obligan a revisar conclusiones anteriores, inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿en quién se debe confiar? Esa pregunta es peligrosa, muy peligrosa, porque cuando se instala, deja de afectar únicamente a un caso. Empieza a afectar la percepción general sobre las instituciones. Y precisamente por eso, Ayotzinapa adquirió una dimensión tan grande. No se convirtió solamente en un símbolo de una desaparición, se convirtió en un símbolo de incertidumbre. Hay algo casi paradójico en todo esto. Mientras más información se producía, más difícil parecía alcanzar una conclusión definitiva. Normalmente la acumulación de evidencia reduce las dudas. Aquí muchas veces parecía incrementarlas. No porque toda la evidencia fuera contradictoria, sino porque el volumen de información era enorme y las interpretaciones seguían evolucionando. Esa situación creó un fenómeno muy poco común. El caso permanecía vivo simultáneamente en tribunales, investigaciones, organismos públicos, medios de comunicación y conversaciones cotidianas. Pocas historias logran mantenerse durante tanto tiempo en todos esos espacios al mismo tiempo. Ayotzinapa sí lo hizo, y eso explica por qué cada nueva revelación seguía generando tanto impacto, porque la sociedad nunca sintió que hubiera llegado al último capítulo. Siempre parecía existir otro documento, otro informe, otra declaración, otro detalle pendiente, otra pieza del rompecabezas. Y cuando una historia se percibe así durante años, empieza a producir algo muy cercano a la paranoia colectiva. No paranoia en el sentido clínico, sino una sensación permanente de que todavía falta algo, de que todavía existe una respuesta fuera de alcance, de que el expediente completo sigue incompleto. Esa sensación alimentó incontables debates, algunos rigurosos, otros no, algunas hipótesis respaldadas por evidencia, otras construidas sobre especulaciones, pero todas compartían el mismo origen: la ausencia de un cierre universalmente aceptado. Hay una lección importante aquí: la verdad y el consenso no son la misma cosa. Una investigación puede alcanzar conclusiones importantes, pero si una parte significativa de la sociedad continúa percibiendo preguntas sin responder, el caso sigue vivo políticamente, socialmente y emocionalmente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y conforme avanzaban los años, el nombre de Enrique Peña Nieto seguía apareciendo inevitablemente cada vez que se hablaba del tema. No porque las investigaciones estuvieran centradas exclusivamente en él, sino porque Ayotzinapa terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos que más marcaron la percepción pública de su gobierno. Para millones de personas, ambas historias quedaron entrelazadas: la desaparición de los estudiantes y la forma en que el Estado respondió a esa desaparición. Separarlas se volvió cada vez más difícil. Pero hay algo aún más inquietante, porque después de años de informes, debates y revisiones, comenzó a surgir una pregunta que era distinta a todas las anteriores. Una pregunta que ya no buscaba saber únicamente qué ocurrió.
buscaba entender por qué el caso seguía resistiéndose a una conclusión definitiva. Y cuando uno empieza a analizar esa pregunta, descubre algo que cambia completamente la perspectiva. Tal vez el misterio más importante de Ayotzinapa no sea solamente lo que pasó aquella noche. Tal vez el verdadero misterio sea por qué, después de tantos años, el caso continúa generando nuevas preguntas cada vez que parece acercarse a una respuesta, y quizá ahí es donde esta historia deja de parecerse a una investigación tradicional, porque la mayoría de los casos siguen una trayectoria más o menos reconocible. Ocurre un hecho, se investiga, se identifican responsables, se presenta una explicación, la atención pública disminuye y eventualmente la historia pasa a los archivos. Ayotzinapa hizo exactamente lo contrario. Cada vez que parecía acercarse a un punto final, algo volvía a empujarlo al centro de la conversación, y eso obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué este caso siguió resistiéndose a desaparecer cuando tantos otros terminaron diluyéndose con el paso del tiempo? La respuesta no parece estar en un único elemento. Parece estar en una combinación de factores que, juntos, crearon una tormenta perfecta. Primero están los hechos originales. La desaparición de 43 estudiantes ya era por sí sola un acontecimiento de enorme impacto. Después vino la dimensión política. Ocurrió durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y en un contexto donde las instituciones enfrentaban una creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Luego apareció la dimensión internacional, organismos extranjeros, expertos independientes, observadores internacionales. Todos participaron de alguna forma en la discusión. Y finalmente llegó el elemento más difícil de controlar, la duda, porque la duda tiene una característica particular. Una vez instalada, puede sobrevivir incluso a nuevas explicaciones, especialmente cuando esas explicaciones también generan controversias. Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de este caso. Durante años, millones de personas no siguieron únicamente una investigación. Siguieron una disputa permanente entre versiones, una disputa sobre evidencias, sobre interpretaciones, sobre procedimientos, sobre credibilidad, y eso cambia completamente la relación del público con la historia, porque ya no se trata solo de descubrir hechos, se trata de decidir qué explicación parece más convincente, y cuando una sociedad entra en ese terreno, el consenso se vuelve extraordinariamente difícil. Mientras tanto, los expedientes seguían creciendo. Las investigaciones seguían produciendo documentos. Las autoridades seguían anunciando avances. Y los familiares seguían exigiendo respuestas. Esa última parte es fundamental, porque detrás de todas las discusiones políticas, jurídicas y mediáticas existían personas concretas. Padres, madres, hermanos, familias enteras, personas que no estaban discutiendo teorías, estaban buscando respuestas sobre sus seres queridos, y esa realidad impedía que el caso se transformara únicamente en un debate académico o político. Siempre existía una dimensión humana imposible de ignorar. Quizá por eso cada nuevo informe generaba tanta expectativa, porque cada vez parecía posible que apareciera finalmente la pieza que faltaba, la respuesta definitiva, la explicación capaz de cerrar el círculo. Pero una y otra vez ocurría algo distinto. Aparecían nuevos elementos, nuevas controversias, nuevas interpretaciones, y el cierre volvía a alejarse. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Imagina caminar hacia una puerta que parece estar a unos metros de distancia. Cada vez que avanzas, descubres que la puerta se ha movido un poco más adelante. Eso fue Ayotzinapa para gran parte de la opinión pública.
un caso que parecía acercarse constantemente a una conclusión sin terminar de alcanzarla. Y cuanto más se prolongaba esa sensación, más fuerte se volvía otra idea, la idea de que el problema no era solamente la ausencia de respuestas, tal vez también era la pérdida de confianza en las respuestas disponibles. Esa diferencia es enorme, porque una sociedad puede tolerar la incertidumbre durante un tiempo. Lo que resulta mucho más difícil es recuperar la confianza una vez que se ha erosionado. Y precisamente ahí aparece uno de los aspectos más importantes de toda esta historia: el impacto institucional. A lo largo de los años, Ayotzinapa terminó convirtiéndose en una referencia obligada cada vez que se discutían temas relacionados con procuración de justicia, transparencia gubernamental y derechos humanos en México. No porque fuera el único caso complejo, ni porque fuera el único caso controvertido, sino porque reunió demasiados elementos al mismo tiempo: violencia, desaparición, instituciones, investigaciones, contradicciones, presión internacional, todo concentrado en una sola historia. Eso lo convirtió en algo excepcional, y también explica por qué el nombre de Enrique Peña Nieto continúa apareciendo inevitablemente cuando se analiza el caso. No porque todas las discusiones giren alrededor de él, sino porque el episodio terminó marcando de forma profunda la percepción pública de su administración. Hay gobiernos que son recordados por reformas, otros por crisis económicas, otros por conflictos políticos. Y para una parte importante de la sociedad mexicana, Ayotzinapa se convirtió en uno de los acontecimientos más asociados al sexenio de Peña Nieto. Esa asociación sigue existiendo hasta hoy, pero lo más inquietante es otra cosa, porque después de años de investigaciones, revisiones y debates, comenzó a surgir una conclusión extraña, una conclusión que no señalaba necesariamente una nueva respuesta, señalaba una nueva pregunta. ¿Y si el motivo por el que el caso nunca pudo cerrarse no estuviera únicamente en los hechos de septiembre de 2014? ¿Y si parte del problema estuviera en todo lo que ocurrió después? Porque cuando una historia genera disputas permanentes sobre la manera en que fue investigada, el foco deja de estar exclusivamente en el crimen, empieza a desplazarse hacia la investigación misma. Y cuando eso sucede, cada documento nuevo adquiere una importancia enorme. Cada contradicción se amplifica, cada error pesa más, cada omisión se vuelve sospechosa, y el caso entero comienza a transformarse en algo diferente, algo mucho más grande que el acontecimiento que le dio origen. Una historia sobre confianza, sobre instituciones, sobre memoria y sobre la dificultad de encontrar una verdad que todos estén dispuestos a aceptar. Pero todavía faltaba una pieza, quizá la más perturbadora de todas, la pieza que explica por qué, incluso después de tantos años, Ayotzinapa sigue provocando una sensación de inquietud que muy pocos casos han conseguido mantener durante tanto tiempo. Esa sensación de inquietud no apareció por accidente. Se fue construyendo lentamente, año tras año, informe tras informe, declaración tras declaración, hasta convertirse en algo mucho más grande que una simple controversia sobre una investigación. Porque con el paso del tiempo, Ayotzinapa dejó de ser únicamente una pregunta sobre lo ocurrido a los estudiantes. Se transformó en una pregunta sobre la capacidad del Estado para explicar lo ocurrido a los estudiantes. Y esa diferencia cambió completamente la naturaleza del caso. Hay algo que suele suceder en las historias que marcan a una generación. La gente deja de recordar los detalles específicos y empieza a recordar la sensación que dejaron. En algunos casos es miedo, en otros es indignación, en otros es tristeza. Ayotzinapa dejó algo distinto,
Una mezcla de indignación, incertidumbre y sospecha. La sensación de que siempre quedaba algo pendiente, y cuando una historia logra producir esa sensación durante más de una década, ya no pertenece únicamente a los expedientes. Pasa a formar parte de la memoria colectiva. Eso es exactamente lo que ocurrió. Las nuevas generaciones comenzaron a escuchar el nombre de Ayotzinapa incluso sin haber vivido los acontecimientos de 2014. Los estudiantes que estaban en secundaria cuando ocurrió crecieron, llegaron a la universidad y seguían viendo el caso en los medios. Algunos niños que ni siquiera habían nacido entonces terminaron escuchando hablar de él años después. Eso es extraordinario, porque muy pocos acontecimientos logran mantenerse tan presentes durante tanto tiempo, y la razón parece estar en una característica muy específica. El caso nunca consiguió generar una sensación de cierre compartido. Esa palabra importa, compartido, porque distintas personas pueden llegar a conclusiones diferentes sobre una investigación. Eso ocurre constantemente, pero normalmente existe algún punto de consenso básico que permite a la sociedad seguir adelante. Aquí ese consenso nunca terminó de consolidarse. Algunas personas consideraban que determinadas partes de la explicación original seguían siendo válidas. Otras sostenían que los cuestionamientos posteriores habían cambiado radicalmente el panorama. Algunas confiaban más en ciertos informes, otras confiaban más en otros. Y mientras esas diferencias persistían, el caso seguía abierto en la conversación pública. Hay una lección interesante detrás de todo esto. Las investigaciones no ocurren en el vacío, ocurren dentro de sociedades, y las sociedades no reaccionan únicamente a las evidencias, también reaccionan a la confianza, a la percepción, a la credibilidad. Por eso dos personas pueden observar exactamente los mismos documentos y llegar a conclusiones completamente distintas. No porque los hechos cambien, sino porque interpretan de manera diferente a quienes presentan esos hechos. Y Ayotzinapa terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno en la historia reciente de México. Mientras tanto, los años seguían pasando, los gobiernos cambiaban. Los funcionarios cambiaban, los titulares cambiaban, pero el caso permanecía. Eso por sí solo ya era inusual, porque la mayoría de las crisis políticas terminan siendo reemplazadas por nuevas crisis. La atención pública tiene límites, los ciclos informativos cambian, la memoria colectiva suele desplazarse hacia otros temas. Sin embargo, Ayotzinapa seguía regresando, como si hubiera una fuerza que lo empujara constantemente de vuelta al centro de la conversación. Y quizá esa fuerza no era una evidencia específica, ni un informe específico, ni una declaración específica. Quizá era algo mucho más simple, la ausencia de una respuesta capaz de convencer a todos. Porque cuando una sociedad no encuentra una explicación que considere suficientemente sólida, el debate nunca termina realmente. Puede disminuir, puede perder intensidad, puede desaparecer durante algunos meses, pero siempre existe la posibilidad de que vuelva, y eso fue exactamente lo que ocurrió una y otra vez. Cada aniversario, cada nuevo documento, cada nueva declaración, cada nueva investigación, todo tenía el potencial de reactivar la discusión, y cada reactivación recordaba algo incómodo, que el caso seguía siendo percibido como una historia incompleta. Hay una pregunta que rara vez se formula de manera directa. ¿Es posible cerrar realmente un caso cuando una parte significativa de la sociedad sigue sintiendo que faltan respuestas? La respuesta parece ser no. Al menos no completamente, porque el cierre no depende únicamente de los expedientes, también depende de la confianza, y recuperar la confianza suele ser mucho más difícil que producir nueva información.
Esa realidad terminó afectando a todos los actores involucrados, a las instituciones, a los gobiernos, a los investigadores, a los medios y, por supuesto, a las familias, porque mientras el debate seguía evolucionando, ellas continuaban viviendo una realidad mucho más simple y mucho más dolorosa. La ausencia, una ausencia que no desaparece con los informes, no desaparece con las conferencias, no desaparece con los cambios de gobierno, no desaparece con los años. Y quizá por eso la historia conserva tanta fuerza emocional, porque detrás de toda la complejidad política e institucional siguen existiendo 43 nombres, 43 historias, 43 familias. Esa dimensión humana impide que el caso se convierta solamente en una discusión técnica. Siempre devuelve la conversación a lo esencial. Y precisamente ahí aparece la reflexión más inquietante de todas. Porque después de revisar años de informes, controversias y revisiones, empieza a surgir una posibilidad difícil de ignorar. Tal vez la razón por la que Ayotzinapa nunca pudo cerrarse no sea únicamente que existieran preguntas sin respuesta. Tal vez también tenga que ver con algo mucho más profundo, algo relacionado con la manera en que una sociedad reacciona cuando pierde la certeza de que puede confiar plenamente en las respuestas que recibe. Y entender eso cambia por completo la forma de interpretar toda esta historia. Y cuando uno llega a ese punto, la historia deja de tratar únicamente sobre Ayotzinapa. Empieza a tratar sobre algo mucho más amplio, la relación entre la verdad, la confianza y el poder, porque durante años, gran parte de la discusión pública se concentró en los hechos. ¿Quién participó? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué evidencias existen? ¿Qué conclusiones son más sólidas? Todas esas preguntas son importantes, fundamentales, de hecho, pero con el paso del tiempo comenzó a aparecer otra cuestión que resultó igual de poderosa. ¿Qué ocurre cuando una explicación oficial deja de convencer a una parte importante de la sociedad? Esa pregunta tiene consecuencias enormes, porque las instituciones funcionan en gran medida sobre la confianza. No una confianza ciega, no una confianza absoluta, pero sí un nivel mínimo de credibilidad que permita a las personas aceptar que las investigaciones avanzan en una dirección razonable. Cuando esa credibilidad se erosiona, el problema deja de pertenecer únicamente a un expediente, empieza a extenderse hacia todo el sistema. Y eso fue lo que convirtió a Ayotzinapa en un caso tan excepcional. No porque fuera el único caso complejo de México, no porque fuera el único caso con investigaciones prolongadas, sino porque terminó simbolizando una discusión mucho más profunda sobre la confianza pública. Hay algo casi paradójico en todo esto. Mientras más tiempo pasaba, más difícil resultaba separar los distintos niveles de la historia. Por un lado estaban los acontecimientos de septiembre de 2014. Por otro lado estaba la investigación. Después aparecían los informes posteriores, las revisiones independientes, las nuevas líneas de análisis, los debates políticos, los debates mediáticos y finalmente la percepción pública. Todo terminó mezclándose. Y cuando demasiadas capas se superponen durante años, la sensación de incertidumbre se vuelve permanente. Quizá por eso cada nuevo anuncio relacionado con el caso seguía generando tanta atención, porque para muchas personas no se trataba únicamente de conocer un dato adicional, se trataba de evaluar si ese dato ayudaba realmente a resolver las dudas acumuladas durante más de una década. Y esa es una vara extremadamente difícil de superar. Hay una frase que resume bastante bien el problema. Las respuestas llegan, pero las preguntas sobreviven. Ayotzinapa parece encajar perfectamente en esa idea, porque respuestas ha habido muchas, informes también, investigaciones también, declaraciones también,
Lo que ha resultado mucho más difícil es alcanzar una explicación capaz de producir una sensación de cierre ampliamente compartida. Y ahí es donde aparece la figura de Enrique Peña Nieto de una manera particular, no necesariamente por nuevas evidencias relacionadas directamente con él, sino porque la percepción pública suele asociar los grandes acontecimientos con los gobiernos durante los cuales ocurrieron. Eso sucede en muchos países, con muchos presidentes, con muchas crisis. Y Ayotzinapa terminó convirtiéndose en uno de los episodios más representativos del sexenio de Peña Nieto, independientemente de las múltiples discusiones que continúan existiendo sobre distintos aspectos del caso. Esa asociación ha resistido el paso del tiempo y probablemente seguirá haciéndolo durante muchos años. Pero quizá la reflexión más inquietante no tiene que ver con Peña Nieto, ni con un informe específico, ni con una evidencia específica. Tiene que ver con algo mucho más humano, la necesidad de encontrar certezas, porque las sociedades necesitan certezas, las familias necesitan certezas, las víctimas necesitan certezas, los países necesitan certezas, y cuando esas certezas no aparecen, o aparecen acompañadas de controversias permanentes, el vacío se vuelve muy difícil de llenar. Ese vacío es precisamente lo que mantuvo vivo el caso, no solamente la ausencia de respuestas, también la ausencia de una respuesta aceptada por todos. Y esa diferencia es fundamental, porque muchas veces se piensa que el problema es la falta de información, pero en realidad, algunos de los debates más intensos de la historia ocurren precisamente cuando existe mucha información y las interpretaciones siguen chocando entre sí. Ayotzinapa terminó entrando en esa categoría, la categoría de los casos que generan una cantidad enorme de documentos, informes y análisis, pero que continúan provocando desacuerdos profundos sobre su significado. Eso explica por qué cada aniversario sigue despertando atención, por qué cada nuevo hallazgo vuelve a ocupar titulares, por qué cada nueva revisión reactiva discusiones que parecían haber terminado. Y también explica algo más, la sensación persistente de que la historia todavía no ha dicho su última palabra, porque aunque han pasado años, aunque se han producido múltiples investigaciones, y aunque el expediente ha crecido enormemente, el caso sigue conservando una característica poco común, sigue generando preguntas, y no cualquier tipo de preguntas, preguntas sobre instituciones, sobre verdad, sobre confianza, sobre memoria, preguntas que van mucho más allá de una sola noche en Iguala. Quizá por eso Ayotzinapa continúa ocupando un lugar tan particular en la historia reciente de México, no solamente por lo que ocurrió, sino por todo lo que ocurrió después, por la forma en que una investigación se convirtió en una controversia, por la forma en que una controversia se convirtió en un símbolo, y por la forma en que ese símbolo terminó sobreviviendo a gobiernos, informes y años enteros de debate público. Pero aún queda una última pieza, la más importante, la que permite entender por qué el caso nunca pudo cerrarse realmente. Y cuando esa pieza aparece, uno descubre que el misterio más inquietante no estaba necesariamente en las contradicciones, ni siquiera en las evidencias. Estaba en algo mucho más profundo, algo relacionado con la manera en que una sociedad decide cuándo una historia ha terminado y cuándo se niega a dejarla terminar. Y quizá ahí se encuentra la respuesta a la pregunta que ha perseguido este caso durante más de una década, no en una sola declaración, no en un solo informe, no en una sola evidencia, sino en la incapacidad de producir un cierre que todos estuvieran dispuestos a aceptar. Porque cuando comenzó esta historia, muchos pensaron que el gran misterio sería descubrir qué había ocurrido aquella noche de septiembre de 2014,
Con el paso de los años, ocurrió algo inesperado. El misterio cambió. Poco a poco, dejó de concentrarse únicamente en los acontecimientos de Iguala. Comenzó a concentrarse en las explicaciones, en las versiones, en las contradicciones, en las revisiones, en la confianza. Y esa transformación fue lo que terminó haciendo de Ayotzinapa un caso distinto a casi todos los demás. Hay investigaciones que se recuerdan por sus hallazgos, otras por sus responsables, otras por sus consecuencias judiciales. Ayotzinapa será recordado probablemente por otra razón, por las preguntas que siguió generando incluso después de que se intentara responderlas, y esa diferencia es enorme, porque una sociedad puede convivir con una verdad incómoda. Lo que resulta mucho más difícil es convivir con la sensación de que todavía falta una parte de la historia. Esa sensación estuvo presente desde los primeros meses. Sobrevivió a los cambios de gobierno, sobrevivió a nuevos informes, sobrevivió a nuevas investigaciones y sigue presente hoy. No necesariamente porque todas las personas piensen lo mismo. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. El caso continúa provocando interpretaciones distintas. Algunas personas consideran más convincentes ciertas conclusiones. Otras confían más en informes posteriores. Otras creen que todavía existen preguntas fundamentales sin resolver. Pero incluso entre quienes discrepan, existe algo llamativo. La mayoría coincide en que Ayotzinapa nunca consiguió convertirse en una historia completamente cerrada. Y eso es lo verdaderamente extraordinario, porque los años normalmente reducen la intensidad de los debates. Aquí sucedió algo diferente. Los años mantuvieron viva la discusión. Hay una razón poderosa detrás de eso. Las historias no terminan cuando se cierra un expediente. Terminan cuando una sociedad siente que entiende lo ocurrido, y esa sensación nunca terminó de consolidarse. Tal vez por eso el nombre de Enrique Peña Nieto sigue apareciendo inevitablemente cada vez que se habla del caso. No porque todas las preguntas apunten hacia él, no porque todas las controversias giren alrededor de su figura, sino porque fue durante su gobierno cuando se presentó una explicación que pretendía cerrar una de las crisis más graves de la historia reciente de México, y el hecho de que esa explicación continuara enfrentando cuestionamientos durante años terminó convirtiéndose en parte inseparable de su legado político. Pero incluso esa conclusión resulta insuficiente, porque el verdadero aprendizaje de esta historia va mucho más allá de un presidente, mucho más allá de un gobierno, mucho más allá incluso de una investigación. Tiene que ver con la confianza. Hay algo profundamente inquietante en descubrir que una explicación puede existir y aún así no generar tranquilidad, que un expediente puede crecer durante años y aún así no producir consenso, que una investigación puede acumular miles de páginas y aún así dejar preguntas abiertas. Eso obliga a mirar el caso desde otro ángulo, uno mucho más incómodo, porque entonces la pregunta deja de ser únicamente ¿qué ocurrió? La pregunta pasa a ser ¿por qué las respuestas nunca lograron cerrar completamente la herida? Y cuando uno observa la historia desde esa perspectiva, aparece una conclusión difícil de ignorar. Lo más inquietante de Ayotzinapa no son solamente las contradicciones que surgieron con el tiempo, no son únicamente los informes que chocaron entre sí, no son solamente las revisiones que reabrieron debates que parecían concluidos. Lo más inquietante es que el caso terminó convirtiéndose en un reflejo de algo mucho más profundo, la fragilidad de la confianza pública, porque una vez que esa confianza se rompe, reconstruirla puede ser mucho más difícil que reconstruir los hechos. Y quizá esa sea la razón por la que el caso sigue provocando tanta atención, porque las desapariciones ocurrieron en 2014, pero las preguntas sobrevivieron.
y sobrevivieron porque dejaron de pertenecer únicamente a las familias, a los investigadores o a los gobiernos. Pasaron a pertenecer a todo un país que durante años observó informes, conferencias, revisiones y controversias, intentando responder una misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente? Y otro país, igual de real, que comenzó a hacerse una pregunta distinta: ¿podemos confiar en las respuestas? Tal vez ahí está la diferencia que explica todo. La primera pregunta busca hechos, la segunda busca confianza. Y cuando una sociedad deja de discutir únicamente los hechos para empezar a discutir la confianza, la historia cambia para siempre. Por eso, Ayotzinapa no terminó convirtiéndose solamente en una investigación. Se convirtió en un símbolo de incertidumbre, de memoria, de exigencia de verdad y de la dificultad de cerrar una historia cuando las preguntas siguen encontrando la manera de sobrevivir. Más de 10 años después, los nombres de los 43 estudiantes siguen presentes. Las familias siguen presentes. Las investigaciones siguen siendo objeto de análisis. Y el debate continúa. No porque el tiempo se haya detenido, sino porque algunas historias dejan una huella tan profunda que se resisten a desaparecer. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que este caso nunca pudo cerrarse del todo. No porque nadie intentara cerrarlo, sino porque para millones de personas las preguntas nunca dejaron de estar abiertas. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Ayotzinapa es un caso que algún día logrará alcanzar una explicación capaz de generar consenso? ¿O piensas que las dudas que surgieron con el tiempo ya forman parte permanente de su historia? Y si quieres seguir explorando casos reales donde el poder, las investigaciones y las versiones oficiales terminaron generando más preguntas que respuestas, suscríbete, porque la próxima historia demuestra que a veces el mayor misterio no es lo que ocurrió, sino lo que ocurrió después.